yo les digo, les menciono la palabra holocausto, ¿qué se les viene a la cabeza? Hitler, ¿qué más se les viene a la cabeza? Holocausto, clase de historia, ¿qué se acuerdan? Películas. Hay bastantes películas de eso, El niño de la pijama de raya, La vida es bella, El pianista. Generalmente cuando se habla del holocausto la gente se transporta a la Alemania nazi. Aproximadamente 6 millones de judíos murieron en esa tragedia. Pero resulta que ese no ha sido el único holocausto que se ha vivido. Inclusive ha habido holocaustos mayores. El archipiélago del Gulag, libro de Alexander Solzhenitsyn, trata la historia, sus vivencias y las de 227 testigos más de todos esos de campos de concentración y trabajo forzado que se vivió en la Revolución Rusa, la antigua Unión Soviética. Y ellos cuentan todas esas vivencias aterradoras, fruto de una utopía que nació envenenada por los odios, los rencores, las arbitrariedades y las crueldades. Y ellos cuentan las historias que vivían en esas celdas donde fácilmente metían a 30 o 40 personas cuando solo podían caber 5 personas. Imagínense esas 30 o 40 personas haciendo sus necesidades ahí, comiendo ahí, y ese era su maniobra para moverse. Imagínense ese escenario. Imagínense que en cualquier momento del día o de la noche abrieran la celda y le dijeran: tienes que comparecer ante el juez de instrucción. Los iban, los llevaban. El juez cómodo venía de su casa, de compartir con su familia, de comer y degustar un buen plato de comida. Mientras ahí estaba esa persona en unas condiciones para nada humanas, y el juez cuestionándole, porque en ese momento de la historia rusa había una esquizofrenia, todos eran enemigos del Estado. Y al juez de instrucción no les importaban las pruebas ni los testimonios, él siempre buscaba la manera de culpar a esa persona, de condenarla. Y voy a tomar un fragmento, me voy a tomar un rato para leer una parte del periódico que se llamaba El Terror Rojo, el nombre que se gastaba, una publicación del 1 de noviembre de 1918, y decía: no estamos en guerra con individuos aislados, exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis durante la instrucción judicial ni materiales ni pruebas de que el acusado haya actuado de obra o de palabra contra los soviets. La primera pregunta que debéis formularle es: ¿a qué clase pertenece? ¿Cuál es su origen, su educación, sus estudios y su profesión? Estas preguntas son las que deberán determinar la suerte del acusado. Este es el sentido y la esencia del terror rojo. En pocas palabras, tú cuando te sentabas al frente del juez de instrucción, ya tú estabas condenado. Podías decir lo que sea, pero el corazón de esas personas que juzgaban y condenaban ya estaba apropiada por el odio y el rencor. Y eso facilitó mucho las arbitrariedades en ese tiempo. Los jueces aplicaban e interpretaban el Código Penal soviético a su antojo y a su capricho. Ahí no había sana crítica, no había absolutamente nada. Simplemente era algo tiránico. Y hoy les voy a hablar de un tema, y yo le comentaba a la pastora que yo muy pocas veces lo he visto tratar en el púlpito, y es el juzgar bíblicamente. Ustedes han escuchado que siempre dicen: no, yo no voy a juzgar porque la Biblia dice que no debemos juzgar. Y nosotros muchas veces nos movemos en dos extremos. Abrazamos en eso de que yo no voy a juzgar porque la Biblia dice eso. Pero eso lo que tiene en realidad es una motivación implícita que dice: ok, yo no te voy a juzgar, pero tú a mí tampoco me juzgues. Así los dos nos damos licencia para pecar, para fallar. Si tú fallaste, yo no digo nada. Si yo fallo, tú tampoco digas nada.
Pero está el otro extremo en el que nos creemos con la autoridad para juzgar cualquier conducta o situación por el simple hecho de creer que tenemos una superioridad moral. Entonces, si yo vine a los 40 días de ayuno de diciembre, si yo vengo a todos los ayunos los sábados, si yo me congrego, si yo sirvo, si yo estudio la palabra, si yo tengo mi tiempo devocional con Dios, entonces ya yo me creo revestido con la autoridad para destruir a otro. Pero eso en realidad lo que oculta es un corazón amargo y resentido y que muchas veces se proyecta en esa persona que es objeto de esos juicios. Entonces la pregunta esta mañana es, ¿será que un creyente puede juzgar? Y toco el primer punto y les digo sí, el creyente puede juzgar, pero con los elementos de juicios necesarios y las motivaciones correctas. ¿Por qué les digo eso? De los elementos de juicios necesarios, suficientes, porque nosotros muchas veces somos ligeros para juzgar una situación. A nosotros nos dicen algo y enseguida sacamos la conclusión. Alguien me contó tal cosa, con esa versión me quedo. No necesito saber más nada. Eso es así, dictamos nuestro juicio y nuestra sentencia y no nos tomamos el tiempo de escuchar a otra persona, de escuchar otros puntos de vista. Es más, coloco en el ejemplo, ustedes les dice a alguien, tal persona habla mal de ti. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Resentimiento. Ahora que la vea y nos metemos a Steven Spielberg y nos armamos la película, ahora que la vea le voy a decir esto, entonces ella me va a decir esto, y ni siquiera tal vez esa persona ha dicho nada o no quiso decir lo que la otra persona te dijo. En esos momentos debemos tomar calma, evaluar la situación, evaluar las circunstancias para tener los elementos de juicio suficientes para poder juzgar. Amén. Y somos muchas veces prontos en resentirnos y eso nos lleva muchas veces a ser ligeros con la lengua y a murmurar. Tal persona habló de mí y ella qué va a hablar si ella es esto, lo otro. Yo me río también porque uno también ha caído en eso. Eso es como cuando se pelean dos amigos de años que se confesaron todo. Si no tienen la madurez suficiente y pelean, eso ventilan lo que se confiaron. Pero el que tiene la madurez y valora la amistad sabe que aunque estén peleados, tiene que guardar lo que se le contó. Amén. Entonces, los elementos de juicio necesarios los necesitamos. No podemos ser ligeros. Y las motivaciones correctas. ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones correctas a la hora de lanzar un juicio? El amor y la misericordia por esas personas que queremos su bienestar, que sea restaurada, que se corrija de su conducta. Y sabes, cualquiera puede decir, no, pero la Biblia dice que no podemos juzgar. Ahí está la cita de Mateo 7 del 1 al 6. Y se las voy a leer. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículo 6. Y les voy a pedir el favor que se coloquen de pie para leer la palabra. Es un hábito que ha tomado el pastor a raíz del estudio del libro de Esdras, porque la congregación en ese tiempo, por tener hambre de la palabra, por reverencia a la palabra del Señor, la leía de pie. Y leo para ustedes Mateo 7, versículos del 1 al 6, que dice: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pueden sentarse, muy amables ustedes. Entonces, aunque ahí parezca una prohibición, en el segundo punto vamos a ver qué pasa ahí. Si nosotros interpretáramos de tajo que no podemos juzgar, entonces un padre no podría corregir a su hijo.
Porque un padre, si su hijo tiene una mala conducta y desobedece, y él asume que es así, y ahí está juzgando. ¿Ustedes se imaginan que los padres no lleguen a corregir a sus hijos? Que nuestros padres espirituales guarden silencio ante nuestros pecados y nuestras fallas. Inclusive que nuestros jefes sean indiferentes a cualquier acto negligente en el desempeño de nuestras funciones. Pero ese juicio tiene que estar revestido de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque sencillamente tú procuras el bienestar de esa persona. ¿Qué quieren los padres para sus hijos? Su bienestar. ¿Por qué se los corrige? Porque quiere lo mejor para ellos. ¿Por qué corriges tú a un amigo que estimas? Porque lo amas, porque quieres lo mejor para él. Yo no soy muy dado de dar consejos si no me los piden, pero las personas que yo tengo en lo más profundo del corazón, y creo que tengo la confianza de hacerlo, yo le doy un buen consejo. Y así debe ser. Uno puede quedarse callado cuando alguien está a punto de hacerse daño o se está causando daño por una conducta. Si pensáramos de manera radical en que no podríamos juzgar, entonces en el Antiguo Testamento los profetas se dedicaron fue a juzgar y desobedecieron al Señor. Y no es así. ¿Cuál era el objeto del Señor a la hora de usar a los profetas para advertir a su pueblo? ¿Cuándo lo hacía? Cuando el pueblo andaba en malos caminos. ¿Y cuál era su objetivo? La corrección, guardar a su pueblo en santidad, su bienestar. Muchas veces pensamos que los mandamientos y la palabra de Dios en general quieren es imponernos cargas, prohibiciones, restricciones, pero a la larga eso tiene en sí el deseo del Señor que a nosotros nos vaya bien. El deseo del Señor es que a nosotros nos vaya bien. No, el Señor lo que quiere hacer es que mi vida sea aburrida, de que yo no me divierta. Vea, ¿quién más que el Creador para saber qué es lo mejor para la creación? ¿Quién mejor que los padres para saber qué es lo mejor para sus hijos? Solo Dios. Y si nosotros recordamos desde nuestra niñez por qué mis padres no me dejaban jugar hasta las 10, 11 de la noche, al escondido, a la lleva, fútbol, bueno, en aquel tiempo, porque ahora toca es obligarlos a que salgan para que se despeguen del celular, uno entiende que los padres era procurando nuestra seguridad. Y eso era lo que hacían los profetas de parte de Dios, buscando el bienestar del pueblo. El mismo Jesús en Juan 8:11, cuando la mujer adúltera fue sorprendida, le dijo: ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero esa segunda parte de vete y no vuelvas a pecar es que efectivamente Jesús lanzó un juicio. Pecaste, cometiste adulterio, pero ni yo te condeno. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos privado de hablarle a personas porque ya la hemos condenado de manera anticipada? Y me explico aquí, yo no le voy a hablar a esa persona porque no se va a convertir. Mira su vida, entregada al pecado, al adulterio, a los negocios ilícitos, no se porta bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, no honra a sus padres. No, esa persona no va a recibir al Señor. Esta persona sí, porque es como más calmada y me escucha. Yo le digo algo esta mañana, hermano, si el Señor ha puesto en el corazón que le hable a alguien de su palabra, hágalo, sea obediente. Usted pide al Señor que ponga las palabras en su boca para que le hable, porque el Señor llama al arrepentimiento. El Señor habla a nuestro corazón para que nos convirtamos. Pero muchas veces queremos ser los selectivos. Estos están condenados, esto no hay que hablarles, esto sí hay que hablarles. Así es muy fácil. Vamos a hablarle a las personas que acepten, que son bonachonas, que lo único que les falta es que reciban al Señor porque ellos son buenos de por sí. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor te preparará a ti para hablarle a esas personas. A los difíciles, esos son los que quiere el Señor. Esos son los que quieren el Señor. Lo cierto es que si estamos dispuestos a juzgar bíblicamente, también tenemos que estar preparados para nosotros ser juzgados. Ahí dice, con la misma vara que mides serás medido.
Porque tampoco puedes pretender que tu vida como creyente va derechito en ascenso, ¿no? Nosotros tenemos altos y bajos, vamos subiendo, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Y en algún momento nosotros tendremos que estar en la posición de ser juzgados. Y evaluarán nuestra conducta y nos llamarán a la corrección. Y eso está bien porque para eso está la iglesia, para edificarse mutuamente, para que los fuertes apoyen a los débiles. Porque esto no es como les decía ahorita, ok, yo me doy licencia de pecar y tú también te das licencia de pecar y así todos disfrutamos la vida, no. Así no vas a crecer espiritualmente. Y muchos se privan de congregarse en la iglesia porque se van a ver confrontados con la palabra del Señor. Y eso los va a hacer sentir incómodos y que el pastor te diga de las cosas curiosas cuando hay bautizos y cuando hablan del ser miembro de la iglesia. Uno nota de las cosas que le incomoda a las personas que les hablen del proceso disciplinario aquí. Parecen cosas de la procuraduría, sí, pero la disciplina aquí de la iglesia. Entonces la gente como se retuerce y dice, no, pero si yo, o sea, unos pastores, unos extraños, y ni mis papás, no sé qué. La persona que tiene eso en el corazón no siente el deseo de edificarse ni de crecer. Es duro, pero así es. Tal vez tendrá cierto conocimiento del Señor, de oídas, pero una experiencia personal no la tiene. Pero su intención no es cambiar, porque no quiere ser confrontado a la luz de la palabra. Y nosotros somos luz. Nosotros somos portadores de la luz del Señor. De todos modos, el juicio debe ser algo excepcional. No es la regla en todo momento que uno va a estar en una cacería de brujas, a ver, te vi por tal discoteca, a ver, te vi con tal persona, hay que tienes... No, es para casos especiales. Ustedes se imaginan lo mucho que uno se desgasta cuando está pendiente de la vida de otro y uno no se ocupa de sus propios problemas. Es decir, tal persona no vino el domingo, tal persona no fue a un retiro, tal persona no sirvió, tal persona no vino al ayuno, tal persona sigue siendo grosera, resentida. Ajá, ¿y cómo está tu corazón? Y paso al segundo punto. En el primer punto les dije que sí, podemos jugar. En el segundo punto les digo que no. Si tienes un corazón que no es sano y que no ha madurado, no debes juzgar, porque tienes la viga en el ojo. Y aquí explico la cita en más detalle. La prohibición que hay en Mateo 7, del 1 al 6, se refiere a la conducta hipócrita a la hora de juzgar. Y es eso de lo que hablaban. Nos desgastamos en ver al otro, tienes tal defecto. ¿Qué te pasa? Tú con la vida tuya espiritual hecha pedazos, pero te ocupas más de la del otro. De hecho, nosotros estamos llamados a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y eso es un juicio. Pueden ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. Pero debemos evitar juzgar a otros bajo nuestros propios criterios de justicia. Nosotros evaluamos a las situaciones no por lo que nosotros pensemos, sino por lo que está en las Escrituras. No por nuestra propia justicia, no es porque yo predico, no es porque yo dirijo un discipulado, no es porque yo soy de intercesión, que soy de alabanza, porque soy pastor, no. Es por la Escritura, lo que dice la Escritura, no es porque a mí me parece. Muchas veces uno dice cosas a la luz de la palabra de Dios y la gente se incomoda. Pero yo no siento ni pienso que eso sea así. Yo digo, entiéndete con las Escrituras. Conmigo no vayas a pelear, eso está ahí. Pelea con el Señor de las Escrituras. No, y por eso, como les digo, la gente permanece lejos de la palabra porque no quiere ser confrontada. Se nos prohíbe no el ejercicio debido del juicio en casos necesarios, sino la crítica indebida que no toma en cuenta las debilidades propias. Ve, además de estar revestido de amor y de misericordia, uno tiene que ser consciente que uno también le falla al Señor y que uno es pecador. Uno tiene que ser consciente que uno también tiene sus luchas, sus debilidades. Uno tiene que ser consciente que uno también está en este cuento de crecer hasta la altura del varón perfecto que es Cristo. No es que ya yo crecí y ya yo soy el super espiritual, entonces ahora vamos a ver quién anda mal por aquí. O tú estás mal, oye, ¿cómo no vas a venir el domingo? No se trata de eso. Eso no es un juicio correcto.
Y el no comprender esta cita, el quedarnos siempre no voy a juzgar, lleva a que la iglesia se calle cuando el Señor le manda hablar. Los profetas no se callaron. Muchas veces la iglesia de hoy se acostumbra a la profecía de bienestar. El Señor te va a dar esa pareja que tú tanto le has pedido y ese carro y ese trabajo. Ay, esas profecías son chéveres. Pero los profetas del Antiguo Testamento les tocaba el chicharrón de ir a confrontar a un pueblo que estaba apartado del Señor en la idolatría, en matrimonios mixtos, adorando a otros dioses, mezclándose con otros pueblos, deleitándose en el pecado. Usted sabe lo que es confrontar a todo un pueblo y tú eres minoría. ¿No les ha pasado eso en su familia? ¿No les ha pasado eso en su oficina? ¿No les ha pasado eso en el lugar de su trabajo? Nosotros somos profetas del Señor. Nosotros somos mensajeros de su palabra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos llamados a mostrar la verdad. Es difícil, sí. Es poco popular. Ese cuento de que el cristiano cae bien en todas partes, no se crean eso. Cuando el cristiano se ciñe a las escrituras y es bíblico, es difícil, hermano, y más cuando te dicen tienes que ser políticamente correcto. Yo prefiero ser políticamente incorrecto con tal de agradar al Señor. Y bien, y lastimosamente hay un intento, una ingeniería social porque la iglesia sea callada, porque guarde silencio en todo lo que pasa en su entorno. Pero lo cierto es que eso lleva revestido la intención de un mundo abiertamente nihilista, hedonista y consumista, de que las personas no se conozcan a sí mismos. Y para que esa viga se quite de nuestro ojo, tenemos que conocernos y examinarnos a nosotros mismos. ¿Tú te has preguntado cuáles son tus motivaciones al venir aquí cada domingo? ¿Tú te has preguntado cuáles son tus motivaciones al servirle al Señor? ¿Cuáles son tus motivaciones para orar, para estudiar su palabra? Tal vez es solo para inflar tu ego espiritual y ser un arrogante para maltratar a otros, o en verdad quieres crecer en la gracia del Señor. Y miren, la rudeza con que tratamos, la rudeza con que juzgamos un asunto tiene mucho que ver con nuestro estado espiritual actual y con nuestro testimonio. Y les tomo un ejemplo de la vida diaria. Cuando tú llegas a tu trabajo antes de 8 de la mañana y ves que un compañero llega a las 8:15, 8:30, tú dices, caramba, pero yo sí madrugo y hago tanta cosa y esta persona llegó tarde. Pero si tú ese mismo día también llegas tarde, dices, llegamos tarde los dos, ¿verdad? Entonces hay como más una complicidad. Sea cual sea nuestro estado, nosotros debemos ser misericordiosos para juzgar a otros, ser piadosos, ponernos en el zapato de esa persona. Recordemos el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Cómo te gustaría que te trataran si llegaras a fallarle al Señor? Y de los grandes problemas que ha sufrido la iglesia es que si alguien, un hermano, cae, es comidilla para la iglesia como tal. Y por eso muchas personas que se apartaron no vuelven. Les da pánico encontrarse con un hermano aún en la calle, porque son capaces de juzgar sin usar una palabra, con una mirada despectiva, con una actitud lo destroza. Somos el único ejército que es capaz de patear a los heridos en el camino. Pero aún así el Señor nos ama. Pidamos al Señor que no seamos rudos a la hora de juzgar. Y al mismo David le pasó con Natán, cuando Natán le dijo, David, ¿qué harías con tal persona que hiciera esto? David dijo, no, dime cuál es esa persona de una vez. Natán le dijo, esa persona eres tú. ¿Cuántas veces no nos hemos ensañado en contra de una persona, hizo esto, lo otro? El Señor debe juzgarlo y castigarlo. Y con el tiempo nosotros nos vemos inmersos en una situación muy parecida. Y sí pedimos misericordia, sí pedimos comprensión y sí pedimos amor. A unos la corrección está motivada por la venganza. La falla de ese hermano no puede quedar impune, hay que castigarlo.
A otros los gobierna la justicia de Dios que llama al arrepentimiento y a la restauración. ¿En cuál de las orillas estamos nosotros cuando nos acercamos a un hermano a decirle eso está mal? ¿Queremos hacerlo sentir mal, incómodo, que se duela de su pecado? ¿O queremos sentir que sienta nuestro respaldo y nuestro amor? Bueno, primero les dije que sí, podemos juzgar cuando tenemos la motivación correcta y los elementos de juicio necesarios. Después les dije que no, si no tenemos un corazón sano y maduro. El asunto es qué posición tenemos nosotros como iglesia. Y lo cierto es que hoy nos enfrentamos a un mundo abiertamente hostil a la palabra del Señor y a la iglesia. Hace 2 o 3 años, en un debate en el Congreso sobre un proyecto de ley, un senador sacó su Biblia y citó, creo que fue al apóstol Pablo, y enseguida hubo la lluvia de críticas, que por qué, que la Biblia no está por encima de la Constitución. Oye, pero si en muchas jurisprudencias son capaces de citar a Aristóteles y a Sócrates, ¿por qué no pueden citar a Pablo? ¿Por qué no pueden citar a Pablo? Sencillamente porque eso los confronta. Cuando tú eres luz, las personas tienen 2 caminos. O se dejan guiar por esa luz y la siguen, o la rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean expuestas. Por eso el creyente es el que más aíslan, ¿no? Esta persona todos los planes se los quiere tirar porque comienza a hablar de su Biblia, aíslalo. Y ahí es donde ustedes tienen que recordar el último versículo. No le des perlas a los cerdos. Hay personas que no van a aceptar en su momento la palabra del Señor. Y a nosotros lo único que nos queda es orar por ellas. Tú la confrontaste en amor, tú trataste de mostrarle que su conducta no era la agradable a los ojos del Señor, Él la rechazó, para Él te hiciste su enemigo, entrégasela al Señor y ora por esa persona. Pero tú no puedes estar tirando la palabra al Señor porque sencillamente tú no eres más bueno que Dios. Y nosotros muchas veces no tenemos esa actitud de Mesías en la familia, en el trabajo, de que nos creemos más buenos que Dios y queremos salvar a todo el mundo. No recibe, chao bambino, así de sencillo. Suena duro, pero así es, la palabra nos respalda. No eches perlas a los cerdos. Si una persona desprecia la palabra del Señor, oremos por ella, es lo único que podemos hacer. Pero el silencio de la iglesia ante este poco de situaciones abiertamente antibíblicas prácticamente resulta ser funcional al avance de todo ese tipo de ideas. El aborto, el mal llamado matrimonio igualitario, el llamado a la tolerancia a la comunidad LGBTI. Y uno se cansa de aclarar, no es nada contra la persona, pero sí con los ideales que quieren imponer. Pero la iglesia ha intentado ser políticamente correcta y se ha callado contra todo ese tipo de asuntos. Es más, por el temor de perder fieles, la iglesia misma ha callado al evangelio en los púlpitos. No es muy conveniente hablar de Cristo ni de arrepentimiento porque casi no viene la gente. Vamos mejor a motivar a la gente, no importa que la interpretación que le demos no sea bíblica, tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, pero no estudian el contexto. En dificultad y abundancia todo lo puedes, tú todo lo soportas en el Señor. Tú eres un campeón, tú eres un mata gigante, tú eres David, tú eres superpoderoso. Ajá, ¿y cómo vas con el pecado? ¿Cómo vas con tus luchas? ¿Cómo vas con el servicio de la iglesia? ¿Cómo vas con la santidad? ¿Cómo vas con tu deber en tu familia, como padre, como hijo, como hermano? ¿Cómo vas con tu testimonio? El asunto es que eso no es popular. Entonces, me acordé de una amiga que quiero mucho, que es bastante sarcástica, por eso me he entendido bastante bien con ella. Ella habla de la cita y el Señor hizo a unos apóstoles, profetas, maestros. Entonces ella dice, ahora la cita dice, a unos los hizo coach, a otros los hizo motivadores, y eso es lo que se está levantando. Mi intención aquí es hablarte la palabra de Dios. Y eso debería traer como consecuencia que tú te animes
y te sientas desafiado a agradar al Señor. Mi intención no es que pases un buen rato. Mi intención es incomodarte con la palabra. Y es que cuando uno la estudia, uno también se siente incómodo. La gente cree que es aquí de Chebra, listo, preparó la palabra para darle palo a uno. No, palo para mí, preparándola. Palo en el primer culto, en el segundo y el tercero. Sean conscientes de algo, cada uno que está en su puesto es la conciencia moral del lugar que pisan. Ustedes son la conciencia moral de una sociedad perversa. Somos conscientes de ese mandato del Señor de que somos luz y que nos da a nosotros autoridad para hablar, además del Señor, nuestro testimonio. Si no hay coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, las personas terminarán blasfemando al Señor, como dice Romanos 2:24. Y muchas personas tienen a Cristo en la boca. El Dios te bendiga como muletilla, pero no hay una convicción en el corazón de la trascendencia de eso. Y las personas dicen, creyente, cristiano, ¿tú qué vas a ser cristiano? Y por eso la gente reniega de la iglesia y por eso la gente reniega de Dios. Pero la iglesia no se puede callar. No se puede callar ante la corrupción de la sociedad. No se puede callar ante los males de esta sociedad. Y se nos dice que cuando tocamos ciertos temitas, particularmente todo el aparato que hay detrás de la ideología de género, que algunos dicen que eso no existe, como cuando dicen que el diablo no existe y puedes hacer lo que quieras. Cuando tú tocas esos temas desde el púlpito, enseguida se le llama crimen de odio y ya pasa en algunos estados. Crimen de odio que digas que no estás de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Pero al parecer el primero que cometió un crimen de odio fue Dios cuando creó hombre y mujer. O cuando los profetas llamaron al arrepentimiento al pueblo. Un crimen de odio. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo tener un amante porque es el libre desarrollo de mi personalidad, yo me percibo así, así soy yo. Entonces con ese cuento del libre desarrollo de la personalidad, uno tiene que aceptar cuánta locura se le pase a una persona por la cabeza, por el libre desarrollo de la personalidad. Pero entonces se ve coartada nuestra libertad de expresión, la libertad de hablar de nuestra fe. En el libro ese que les comenté al inicio, cuando había todo ese sistema en la extinta Unión Soviética, a los creyentes se les decía, puedes rezar libremente, pero que solo te oiga Dios. ¿Y eso a qué se les parece hoy? A cuando nos dicen, mantén tu fe en lo privado. Mira, cuando tú tienes claridad de tus convicciones, tú no te callas eso. Y no me refiero a estar citando salmos en todo momento, no, es que tu modelo de conducta es Cristo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Y aunque tú no cites ni digas bendiciones, tu vida habla bien de Cristo. Ese es el llamado que tenemos nosotros. Si tú te niegas a hablar del Señor, si tú te niegas a comportarte como manda el Señor, si tú te niegas a aplicar los principios bíblicos en tu vida, tú estás negando tu esencia, tú te estás negando a ti mismo y estás privando que otros te conozcan tal y como eres, porque el afán es que no, yo tengo que encajar en esta sociedad, yo tengo que agradarle a todo mundo, yo tengo que necesidad de ser aceptado, de ser popular, entonces van a aceptar a una persona que no eres, porque no eres tú, no es tu esencia y te vas a hacer daño porque vas a actuar como la persona como realmente no eres. Existe la posibilidad de que seas aislado, señalado, marginado, pero a la larga agradando al Señor, aunque nos cueste. Amén. Para ir concluyendo, les digo y les reitero, a la hora de juzgar piensa siempre,
Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponte en sus zapatos. La iglesia no solo está siendo censurada, sino ella misma se está censurando porque se está callando temas que el Señor le ha mandado hablar. El Señor mandó a hablar desde Génesis a Apocalipsis. No hay restricción de la palabra. Pero si seguimos siendo complacientes con el avanzar de este sistema que está reinando, en un futuro la ley nos va a imponer que solo vamos a poder tratar ciertos temas y ciertas citas, porque lo otro será considerado discriminación o crimen de odio. Y dile al Señor y recuerda que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Si Él te ha mandado a hablar, habla. Curiosamente, si ustedes leen Apocalipsis 21:8, ahí dice las personas que se van a dar un chapuzón al lago de fuego. ¿Y sabes quiénes están ahí de primero? ¿Alguien sabe? Los cobardes. Cualquiera diría están los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales. Están primero los cobardes, aquellos que no se atrevieron a hacer frente a una sociedad perversa, aquellos que no se atrevieron a hablar de su fe, aquellos que no se atrevieron a hablar del Señor. Por algo están ahí de primero. Pero muchas veces queremos implementar esa diplomacia cristiana. Bueno, ese es asunto tuyo. Ese es tú, el Señor en su tiempo lo tratará. Y estás haciendo funcional a que esa persona siga perseverando en su pecado. Recuerda que eres luz y una luz no se puede ocultar debajo de un cajón. Ahora, en esta cita del juzgar siempre pensamos al que tiene la viga en el ojo, y no pensamos qué pasa con aquel que tiene la paja en el ojo. Porque nosotros muchas veces nos llegan a juzgar personas que uno dice, pero ¿qué me vas a juzgar tú si tú no eres testimonio? ¿Qué me vas a juzgar tú si no? Mira tu vida, mira. La madurez en el Señor nos debe llevar a aún aceptar esa corrección y ese juicio malintencionado, porque tal vez tenga algo de verdad. Y para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Y uno debe recibir todo con beneficio de inventario. Tal vez esa persona, la intención fue hacerte sentirte mal, hacerte daño, pero aún tú eso, con la ayuda del Señor, lo puedes usar para bien. Evaluemos aún la crítica que se nos haga que no sea sana y no sea bien motivada. Ahora bien, si es totalmente infundado ese juicio, ten en cuenta que esa persona que lo hace tiene una viga en el ojo que no le permite conocer al Dios bíblico, al Dios tal como es. Y si no conoce ese Dios bíblico, entonces tampoco sabe cuál es la conducta de un creyente verdadero. Porque el pensamiento del mundo, y ese lo tenía yo antes de conocer al Señor, es el típico evangélico con pantalón de plices, camisa gris, camisa blanca, manga larga por aquí, la Biblia abajo, dejándose pisotear de todo el mundo. No, porque yo soy cristiano. Nosotros estamos llamados a hacerle frente. ¿Ustedes creen que los profetas eran así de pasivos en el Antiguo Testamento? Ay, sí, el pueblo está pecando. Sigan. El Señor les mandó a decir algo, pero yo no voy a decir no. Hermano, cuando el Señor les mande a hablar, hable.